gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no me encuentro en el taller, me encuentro sobre la avenida Vergara, en el Plaza Oeste, y me dije, ya que por cuestiones laborales tengo que venir a lo que se denomina Easy, ¿por qué no un siciliano desde Easy? Así que nada, vamos a ver si hay alguna oferta, alguna herramientita. Algo como para, llamémosle, despuntar el vicio. Plantitas. Bueno, vamos a lo que nos gusta. No puse modo avión, notarán. Cinta aisladora. Vamos a ver si todavía existe la querida, la apreciada, la ya extinta mesa de saldos. Por el momento no la estoy viendo. Ya se habría perdido esa hermosa costumbre del lugar. Las últimas veces las que hubo mesa de saldo, la verdad que no estaba bueno. Cerámicas. Vengo de encargar cerámicas justamente en un lugar en la zona de Villa T6. Villa T6 sería, y por la mitad de precio, gente. Así que bueno, acá estamos en el pasillo de herramientas. Lo veo renovado y un tanto pobre, pero bueno, vamos a ver, por ahí nos sorprende. Algunos destornilladores Stanley, modelo al que le he dado poca bolilla. Hay algunos con descuentos interesantes, no los voy a negar. La verdad que alguno que otro de estos se va a venir para el taller, obviamente. PH2. No sé si se está viendo bien porque no estoy con mi celular habitual, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Vamos a tratar de poner modo avión y que siga filmando. Destornilladores Rose, aislados. Poquito volados. Estos Viasoni de nueva generación, la verdad que son lindos, pero bueno, no sé si es el mejor lugar para comprarlos. Después tenemos un elenco básico de McCarthy, un precio bastante tentador, pero bueno, no dejan de ser McCarthy. Jueguito de Robust, juego completo, 35 pesos. Claro, todos estos precios, además de estar un poco volados, nos resultan bastante salados, después de obviamente comprar lo que es Watford, Jadever, pero hay algunas unidades bastante interesantes a lindos precios, la verdad que lindos precios.
llaves combinadas, en este caso Stanley acodadas. Están en precio, un precio bastante aceptable. Una llave de 12 milímetros, en este caso media, es la que está en el gancho, 7 pesos con 50. Verdaderamente ofertas. Ya de 14. Siempre voy a bancar a la calidad Rowe con la famosa llave hueso. Esta es una llave hueso, no es una llave de 48 usos en uno. Un jueguito de adaptadores para todas las variantes. La palanca en L, Rowe. Está bastante más ordenadito, bastante más escueto en cuanto a posibilidades y capacidades. No pretende ser un video muy largo. Acá tenemos un set de herramientas Rowe. Bueno, siempre dije y sigo sosteniendo que en los juegos seguramente venga con alguna falencia oculta, obviamente. Para mí las que ponen en blisters así mixtos, tienen alguna que otra falencia. En este caso 45 pesos, pero con la particularidad que si quedaron conformes o no llegaron a conseguir esta línea de Robust, pueden hacerlo. Lo mismo que esta Pico del Oro. Esta Pico del Oro obedece a dos modelos anteriores. Jueguitos de tubo para impacto, la verdad que interesante. Poquito volado el precio, pero bueno. 2, 4, 6, 8, 10 obedecería a este. Lo que vengo sacando en claro de este pequeño video, de esta pequeña pasada, dado que me tengo que ir a trabajar, es que lo más accesible y económico que se puede llegar a encontrar en este momento, que no es un patrón constante, es la línea Stanley. Qué hermosa francesa, 12 pulgadas, Robust. Esta es una hermosa unidad, hermosa Pico del Oro, 15 pesos. Pinzas de vieja generación. Miren, la pinza de punta de nueva generación, Robust, 17 pesos. Este tengo uno, la verdad que los resultados son buenos. Bueno, sistema traba de escalera, la verdad que a mí, en lo personal, no me da resultado. Opa, miren esta. Esta es una francesa, bueno, con una sola mano no la puedo mostrar, pero comprenderán que es para hacer extensible su longitud y poder trabajar con un poco más de palanca, como para darle torque. Francesita Silver Shadow, vamos a ver cómo está de juego. Si bien han mejorado bastante, casi que retiro lo dicho, si bien han mejorado bastante, sigue siendo un desastre, carecen de precio. Casi todo acá carece de precio. Hermoso elenco este. 48 pesos.
un caño esta pinza. Crossmaster aislada. Vamos un poquito más en detalle al área de tubos. Ya de crique. Encastre media, robust. 18 pesos. Contra 36 en oferta. Ah, no. Están mal acomodadas algunas cosas. Mango articulado, 36 pesos. Puede salir a competir tranquilamente con uno Bremen o con uno de marca Total. Los que yo tengo, los que vengo comprando son de marca Bremen. Me vienen dando buenos resultados, más los Total, que ahí encontramos un promedio de calidad y precio. Bremen, bueno, con su tecnología, más allá de que sean fabricadas en China, bueno, son herramientas de alta calidad. Acá tenemos un poco de basura comparable a Silvershado. Juego de tubos largos, robust, en este caso en milímetros, por su anillo azul. Bueno, no dice el precio, pero suena interesante el jueguito. Mango deslizante. Tubo de 13, 2.000 pesos. Hay oportunidades lindas, ¿eh? Otras cosas completamente voladas, pero bueno, fiel al estilo Easy. Easy nunca fue sinónimo de económico, señores. Esos rumores, esos mitos de que Easy es económico han salido de gente que por ahí consiguió alguna unidad, alguna herramienta en liquidación, en mesa de saldos y dice, no, es barato, así es barato. Así no es barato. Así se destaca, digamos, por estar abierto un domingo a las 9 de la noche cuando a uno se le rompe algo o está cumpliendo con alguna urgencia y bueno, no hay dónde conseguir determinado material, uno viene acá y lo consigue, pero no es económico, para nada. Debo reconocer que algunos precios están muy tentadores, otros están al borde y otros están volados. $512, mamma mía. Esta sí que es para el cajón de los cubiertos. Herramienta para el cajón de los cubiertos. Esos tubos de impacto, la verdad que me gustaron. Si bien estaba viendo unos de la marca Entop a 39 en oferta, esos, la verdad que me han gustado. Los Entop, que yo digo, vienen en una especie de maletín. Discos. Acá ni mirar. Pie metálico. Escuadras, nivel. Bastante generoso el área para que esté a nivel o no. Muy generosa.
yo siempre lo que hago es compararlos, los míos propios, Vamos a pensar que esto que está a nivel, pero bueno, lo que queremos saber es si otro nivel está haciendo una lectura fiel, pongámosle. ¿Quién no hace estas cosas en su taller para controlar, aunque sea la precisión o no en algunas herramientas? Que eso no indica que esté marcando perfecto, sino que está marcando igual que otra herramienta. Siempre es bueno comparar la herramienta de nivelación o la plomada con algo que verdaderamente, bueno, se encuentre a plomo, ¿no? Martillo. Este lo he visto bastante más económico en los estados del distribuidor de herramientas Fremen que yo tengo. Le pegué acá el cortafierro vía Sony. Las herramientas de golpe robust, cada vez que hago un siciliano desde The Easy, las herramientas de golpe robust, la verdad que desde el martillo más chiquito hasta las masas que yo he comprado, que tengo la suerte de haber completado todos los pesos que más o menos vienen, desde 800 gramos a 2 kilos, un acero espectacular, Vamos a ver si obedecen a los precios, ¿no? De este lado están las herramientas un poco más brutas. Podemos encontrar palas, masas, cortafierros, palas. La verdad que las palas antes estaban bastante más voladas, pero es como que han logrado un equilibrio, llamémosle. Esta es una hermosura. Esta es una hermosura de llave. Salud. Este le va a gustar a Gregorio, seguro. $50. ¿Sabes? Todo para trabajar con caños de cobre. Las Stilson, acá. Muchas no quedan. Las de aluminio. De estas alguna que otra roto, pero bueno, culpa del operario, no de la herramienta. Bueno, percepciones. Encuentro bastante más desprovisto el lugar, con algunas variaciones, Black Decker, Black and Decker o Black Decker o como le quieran decir, son herramientas genéricas como siempre, comercializadas a un precio bastante, bueno, en este caso aceptable, pero generalmente están revolados porque no lo valen, verdaderamente no lo valen. Yo he comprado herramientas Black Decker o Black and Decker que, lo que me seducía era la
la máquina de agujerear o la moladora y todo el resto de herramientas que venían dentro, simplemente venían. Bueno, decidí probarlas. La peor genérica que he probado andaba mejor. Black & Decker o Blacky Decker, como le quieran decir. La verdad que a mí, sacando lo que es máquinas eléctricas, no me ha dado resultado. Por eso, si bien esto es caro, ha estado peor, pero no me seduce aunque cueste la mitad. No me gusta. A mí, en lo personal, no me ha dado resultado. Prefiero algo McCarthy, sinceramente prefiero algo McCarthy. Y lo digo usándolo en forma profesional. Yo no juego con las herramientas, yo trabajo. Hermoso elenco de destornilladores, en este caso, la línea Stanley. Mechas McCarthy, todos los tipos. Con puntas. Pela cable regulable. $18,50. Bueno, volviendo al tema conclusiones, veo bastante más organizado todo, con bastante menos unidades. No obstante, algunos precios se han acomodado un poquito, otros siguen volados, pero bueno, es lo que nos tiene acostumbrado, lo que nos tiene acostumbrados Easy. Nunca va a ser todo una ecuación perfecta entre calidad, precio, surtido, nada. Han incorporado algunas cosas Bremen, se agradece, pero bueno, yo teniendo la posibilidad de comprar al proveedor, nada, por ahí no es tanto lo que me seduce, ¿no? Pero hay cosas interesantes. Más Aviasoni. Es como siempre. Yo en este caso estoy en este lugar porque necesito comprar un par de piezas de gas y me quedaba muy cerca y muy a mano y decidí hacer un siciliano desde Easy, que hacía un tiempito no estaba haciendo, producto de que siempre está todo igual. Pero bueno, nada, es como para venir a distraerse un rato, distenderse, apagar el celular, dedicarse a manejar herramientas y por ahí, ¿por qué no?, llevarse alguna unidad por 3, 4, 5, 8, 12, 15 pesos. Alguna unidad que a uno le guste, algún tubo que a uno le esté faltando. Simplemente para eso lo veo interesante, la verdad. Como distracción, digamos, la juguetería, como esa gente que viene allá, por ejemplo, paseando. Ese hombre entiende menos de herramienta que yo de repostería, por ejemplo. Jueguito de gubias, interesante. Bueno, gente, herramientas para el cajón de los cubiertos. Tenemos McCarthy o... Bueno, acá estaría el precio. 11 pesos con 90. O la Robust, de iguales características. Que estaba a 17, ahora está a 13.
Bueno, gente, me voy a buscar lo necesario para seguir trabajando. Espero haberlos entretenido un ratito y nos vemos a la noche en una charlita desde el taller. Algún destornilladorcito me llevo, olvídense, eso es así. Saludos.